Hola, en esta clase vamos a hablar sobre los colores del aura, un tema más que interesante cuando se trata de autoconocimiento. En el aura hay amplias e importantes informaciones acerca de una persona. A fin de cuentas, el aura es la emanación de nuestro ser integral, de nuestros cuerpos sutiles, de nuestros chakras e incluso de nuestra salud. Los colores de nuestra aura pueden revelarnos esos potenciales inconscientes, es decir, aquellos que ni siquiera sabemos que tenemos. Puede ayudarnos en la dirección de alguna actividad profesional, por ejemplo, porque también nos muestran talentos, habilidades y tendencias. Si nuestra búsqueda es de un propósito de vida, un análisis de los colores de nuestra aura puede sugerir en qué campo puede radicar nuestro propósito. Y sacar a la luz todos estos descubrimientos mejora nuestra expansión de conciencia o el conocido desarrollo personal, porque también podemos identificar problemas que necesitamos solucionar. La identificación de esta información del aura se puede realizar mediante clarividencia, intuición o utilizando un péndulo. Yo personalmente no utilizo la clarividencia, solo hago con un péndulo, un biómetro y la intuición. Pero antes de hablar de los colores en sí, veamos qué tipo de información pueden transmitirnos los colores del aura. Saberlo es esencial a la hora de interpretar el significado de los colores que identificamos. Así que te pido que por favor no te saltes esta parte. Dale. Bueno, como dije recién, los colores del aura nos pueden mostrar cuestiones muy relevantes para nuestro autoconocimiento, crecimiento e incluso para tomar decisiones en base a nuestra esencia, a nuestra verdadera personalidad. Pero los colores del aura también reflejan temas más corrientes, como nuestros cambios de humor, por ejemplo. Tal como nuestra expresión facial cambia según lo que sentimos, el aura también se porta de esta forma. Por esta razón, cuando nos sentimos muy contentos, predomina en nuestra aura el color rosa. Y cuando nos enojamos, es el rojo el color predominante. Pero esa alegría o esa ira no define nuestra personalidad. Dichas emociones solamente reflejan el momento. Son pasajeras y no nos interesa interpretarlas, eh, no, no es importante interpretarlas si queremos realizar un trabajo de autoconocimiento más profundo, más a largo plazo, ¿verdad? Bien, el color de nuestra aura también sufre cambios según la etapa que estamos atravesando. Así que, antes de hablar de los colores en sí, hablemos primero de dos conceptos importantes, color de base y color secundario. ¿Me seguís? Bien, cambio la diapositiva. Veamos qué significa el color de base. El color de base en el aura contiene informaciones sobre la personalidad esencial de una persona, sobre sus características intrínsecas. El color de base del aura de una persona casi nunca cambia a lo largo de la vida. Puede haber cambio en sus aspectos cualitativos y cuantitativos durante el proceso de expansión de conciencia de una persona a lo largo de su vida. Cuanto más expandimos nuestra conciencia, mejores serán los aspectos del color de base de nuestra aura. Pero para que se entienda mejor, ¿a qué tipo de aspectos me refiero? Una persona, por ejemplo, puede tener un color de base verde, pero es un verde con aspectos de saturado, sucio, con manchas oscuras. ¿Y esto qué significa?
significa que una persona puede poseer un enorme potencial de sanación que está marcado por el color verde, pero ella no está utilizando dicho potencial con madurez de modo funcional. Puede que esté adoptando una conducta egoísta, por ejemplo. Sin embargo, a lo largo de su vida, esa persona va madurando y expandiendo su conciencia. Entonces, ¿qué pasa? El verde comienza a volverse más brillante y sin manchas. ¿Y qué significa? Significa que por fin, ahora ella está tomando el control de las habilidades, talentos y características funcionales de un aura con color de base verde, que es la empatía, las facultades de sanación y la sensibilidad, entre otras maravillosas características que veremos cuando estudiemos el color verde en un ratito. Así que, como dije, el color de base contiene datos sobre la personalidad esencial de la persona y por sus aspectos podemos saber si su potencial se vive con conciencia, es decir, si la persona ya logra o no utilizar sus características funcionales. Ya el color secundario no es fijo, es relativamente duradero. El color secundario nos aporta información sobre una etapa relevante en la vida de una persona. Una etapa de duelo, por ejemplo, puede reflejar un color secundario gris en el aura, así como un color secundario violeta puede indicar que la persona está pasando por una fase de introspección y autoconocimiento. En síntesis, el color de base tiene que ver con la personalidad, la esencia de la persona. El color secundario tiene que ver con una fase más o menos duradera. Dale. Bien. Otra cosa que puede pasar es que una persona tenga carencia o exceso de algún color en su aura. Esto se debe a que deberíamos tener todos los colores en nuestra aura. Y si es así, tanto la carencia como el exceso de algún color en nuestra aura es un indicio de desequilibrio nocivo. Tener exceso de naranja en el aura, por ejemplo, sugiere una hiperactividad, entre otras características. Y la carencia del amarillo puede indicar una fatiga mental. Otra información que podemos identificar mediante el color del aura es el propósito de alma de una persona. Y no me refiero al propósito en sí, pero sí es posible identificar datos que nos orienten hacia la dirección de dicho propósito. Bien, repasemos qué recomiendo examinar a la hora de identificar los colores de nuestra aura. O si sos terapeutas, si sos terapeuta, los colores de aura de tus consultantes. Entonces, ¿qué tenemos que ver? El color de base y el secundario, el exceso o la falta de algún color, la expresión funcional o disfuncional de cada color. Yo utilizo un péndulo y un biómetro para hacerlo. Y en los materiales descargables vas a encontrar un biómetro para identificarlo todo. Color de base y su expresión, color secundario y su expresión, carencia o exceso de algún color. Solo tenés que preguntar, ¿cuál es el color de base de mi aura? Cuando obtengas la respuesta, preguntas, ¿estoy expresando el color de base de mi aura de modo funcional o disfuncional? Y luego, ¿cuál es el color secundario de mi aura? ¿La expansión del color secundario de mi aura es funcional o disfuncional? ¿Hay exceso de algún color en mi aura? Si la respuesta es sí, preguntas, ¿qué color? ¿Me falta algún color en el aura? Si la respuesta es sí, preguntas, ¿cuál?
Bien, en los descargables, además del biómetro y el manual de los colores de Laura, vas a encontrar las preguntas para que realices tus análisis. No te preocupes. Bien, después de una larga pero súper importante introducción, veamos ahora el significado de los colores. ¿Me acompañas?